Bienvenidos. En esta unidad estaremos hablando acerca de la introducción que tiene un proyecto STEM o STEAM. Y como nosotros estaremos viendo acá, básicamente definiremos 4 temas a tomar. Lo que es un proyecto STEM o STEAM, cómo se define el tema o el proyecto, cuáles son esas fases que estamos proponiendo para que se pueda desarrollar y por último la asignación o cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para la asignación de ese proyecto. En una forma general hemos estado en los módulos anteriores hablando acerca de qué es un proyecto STEM. Entonces aquí hay algo bastante importante y es recordar que vamos a integrar estos 4 o 5 aspectos o áreas, que son la tecnología, la ciencia, la ingeniería, el arte, la matemática y los procesos de ingeniería. Obviamente, esto no incluye o no excluye más bien el no utilizar las actividades blandas o competencias blandas que tenemos, aquellas que tienen que ver con el liderazgo, la comunicación, para que el proyecto pueda llevarse de una mejor manera. También es importante tener en cuenta que en este caso, a diferencia de un proyecto tradicional, el prototipo que se va a crear, es decir, al final tiene que haber un producto, debe tener las especificaciones y debe buscarse que pueda comercializarse o buscar una patente, si estamos en el caso de una universidad o de un emprendimiento, que pueda ser comercializable. Ok, entonces, ¿cuáles son las características de ese tema o proyecto que nosotros vamos a asignar con los muchachos? He aquí algunas recomendaciones en base a nuestra experiencia. Número 1, que sea un tema relevante y de impacto para la realidad. En cuanto a la relevancia y el impacto, pues cada uno tendrá que hacer un análisis, ¿verdad?, de ver cómo puede solucionar un problema o puede desarrollar una oportunidad de mejora. Un segundo punto es que exista suficiente documentación en línea. Ojo con algo, esta documentación en línea no significa que sea que el estudiante o el grupo de estudiantes van a ir a buscar un video en YouTube y lo van a reproducir o irán a buscar un proyecto en Instructables y lo van a reproducir, sino que significa que exista la documentación que permita poder entender qué es lo que se está haciendo. El proyecto STEM o el proyecto STEAM no solamente es un proyecto en el que se va a utilizar una tecnología por sí misma, no solamente es integrarlo para hacerlo funcionar, es que también tenemos la capacidad de comprender lo que estamos haciendo para poder reproducirlo y comercializarlo o mejorarlo. El tercer elemento que tenemos es una cosa importante. Yo llamaré a esta parte formador, que podrá ser el facilitador, el instructor, el docente, el catedrático. No vamos a tocar los temas que pueden estar relevantes a cada uno de los roles, sino que aquí en este caso el formador es importante que tenga dominio de intermedio hacia nivel superior en lo que él va a asignar en el proyecto, porque esto es clave. Muchas veces en educación superior o en educación media se asigna un proyecto en donde los alumnos verán cómo lo solucionan. Hay suficiente información en YouTube, hay suficiente información en la red, en foros, para que lo puedan realizar. Aquí no, aquí la idea es que el facilitador, el instructor, el profesor, como lo hemos dicho nosotros, o el formador, como yo le estoy llamando, va a darles una guía y decirles, no, miren, esa tecnología no procede, o consideren esta opción, esta innovación, etcétera. Entonces es importante, no solamente es asignarle, obviamente tiene que buscarse que se solucione un problema o se cree una mejora o una innovación. Tiene que integrar tecnologías. Estamos en un momento en el cual una aplicación móvil, sí, está bien, pero esa aplicación móvil, ¿con qué aplicación en la nube se interconecta? O cuál es el dispositivo que vamos a estar controlando, o cuál va a ser el software o el web service, etcétera. Pero tiene que haber integración de tecnologías porque estamos hablando de STEM, un esquema en el cual tecnología es bastante utilizado. Además tenemos también que se tienen que definir los criterios del proyecto. Aquí no solamente es lo que los muchachos crean, sino que tienen que haber una parte. Ok. Nosotros en nuestra experiencia hemos desarrollado o hemos sugerido 4 fases. Esta experiencia surge en la Escuela de Jóvenes Talento, donde tenemos muchachos que están estudiando bachillerato y la universidad pues les da una beca durante 2 años para que puedan llevar un curso paralelo en sus fines de semana. Y la experiencia con maestrías, en la maestría informática aplicada a redes de la universidad, en donde desarrollan en la materia de IoT proyectos. Entonces hemos visto nosotros que hay 4 fases mínimas o 4 fases en las que podemos sintetizar cómo aplicar un proyecto STEM o un proyecto STEAM. En la primera es, como en la mayoría de proyectos basados en problemas, es analizar el problema. Y esto es clave. Aquí tenemos que entender completamente cuál es el problema a solucionar o
la solución que estamos dando nosotros a una dificultad específica o la mejora que podríamos tener como innovación ante un proceso o un producto. Básicamente aquí tenemos 2 puntos, el primero es, bueno, 3, el primero es la comprensión de lo que se les ha asignado a ellos, la creación del objetivo general y específicos y una consideración de las limitantes. Esto es interesante porque si tomamos en cuenta la metodología de investigación, todo proyecto debe tener limitantes. Y entre que nosotros conozcamos limitantes, el estudiante o el grupo de estudiantes tendrán dimensión hasta dónde van a llegar. Y por limitantes quiero referirme a qué es lo que ellos van a hacer. Porque muchas veces hay proyectos en los que vamos a hacer esto, y empiezan a soñar y realmente al querer desarrollarlo queda muy grande el objetivo general con respecto a lo que se solucionó. En una segunda fase que veremos más adelante, graficada, tiene que ver el diseño de la propuesta. Es decir, entendemos, nos reunimos con los estudiantes, o yo como en este caso rol de estudiante, tengo claro cuál es el problema y después procedo a lo que es el diseño de esa propuesta, a analizar cómo la voy a solucionar. Y en ese caso hay 3 literales. Seleccionamos las opciones que tengamos de hardware y software. Aquí es muy importante la experiencia previa de los estudiantes y el acompañamiento que tendrá ese formador. Número 2, tenemos que ver nosotros la viabilidad técnica y la financiera para desarrollarlo esto. Porque si estamos hablando de que nosotros vamos a financiar un proyecto, ya sea por institución o son con fondos de los estudiantes, es necesario que ellos vean cuánto cuentan o cuánto les va a costar esa implementación, porque en la vida real nos toca a veces traer productos de Amazon, por decir un lugar, o Briconet, o Bricogeek, o otros lugares donde puedan ellos mandarnos información, nos puedan mandar ellos librerías para utilizar, nos puedan mandar hardware, etc. Después tenemos que seleccionar obviamente la tecnología para desarrollarlo. Una tercera fase, hablando, es el desarrollo del proyecto. Aquí también tenemos 4 literales y básicamente nos estamos enfocando en la planificación de las actividades, cómo se van a ejecutar, puntos de control, que lo veremos más adelante en un esquema que pues he creado en base a la experiencia propia para cómo poder tener un cierto punto de monitoreo, la elaboración de los avances y el reporte. Por supuesto viene una 4ª etapa, que esa tiene que ver más con el rol del formador y es la evaluación de ese proyecto, es decir, cómo vamos nosotros a valorar, qué nota le vamos a asignar y cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar. Aquí obviamente estamos evaluando el prototipo que se tenga. 2, vamos a hacer una evaluación de reporte, ya sea con una lista de cotejo, con una rúbrica, usando los instrumentos tradicionales y obviamente tiene que haber una defensa en donde el grupo va a presentar su solución de problema o su proyecto. Acá muestro un esquema que he elaborado, como les digo, en función de la experiencia que hemos tenido con Escuelas Jóvenes Talento y la maestría en informática aplicada, donde están colocadas las 4 fases: el análisis del problema, la solución del problema y aquí hay 2 elementos importantes. Número 1, este rol o el punto que está acá es importante, un punto de control en donde ellos van a trabajar, pueden trabajar con cierta autonomía, pero terminando el diseño lo presentan al formador, para que uno que ha tenido la experiencia pueda orientar y decirle, no, mira, esta solución creo que no es viable, mira si tienes este material, mira si es compatible esto, etc. Entonces, esto es clave y muchas veces aquí, a veces en el entorno, salvadoreño, el diseño de la solución sucede una noche antes, sucede un momento y no damos la importancia necesaria, como veremos más adelante en otro tema. Después viene la solución del problema y otra cosa acá, las diferentes pruebas y ajustes, para evitar lo que sucede muchas veces en proyectos de tecnología en educación media, en educación superior. ¿Y cuál es ese problema que se da? Que una noche antes estamos terminándolo porque hay que llevarlo a presentar y de repente ya no funciona. O íbamos a hacer un ajuste, pero como el tiempo no nos dio, lo presentamos casi incompleto. Entonces es importante, regresando a la idea de un proyecto STEM, es que pues, se pueda comercializar, si bien es cierto es la presentación de un prototipo, pero que tenga todos los ajustes y las pruebas previas antes del momento de la defensa. Por supuesto, en el momento de la evaluación será ya el formador el que con su lista de cotejo lo podrá hacer. Antes de ir finalizando, vamos a ver algunos aspectos que debemos de considerar a la asignación del proyecto. Y en este caso es el siguiente. Nosotros vamos a desarrollar en los siguientes temas un tema hipotético. Y el contexto es que el cambio climático está generando muchas pérdidas financieras, también generando efectos demográficos y de la salud. Y lo que se quiere es asignarles a este grupo de muchachos, muchachas,
que puedan desarrollar un prototipo. Aquí hay una inquietud que puede ser problema, que puede ser oportunidad de innovación, dependiendo del contexto que le queramos dar, pero lo que estamos buscando es cómo monitorear los cambios de temperatura en el centro de estudios. Podría ser en una localidad específica. Esa es como la idea del proyecto que vamos a ir desarrollando como muestra para que ustedes puedan ver cómo se puede implementar y desarrollar y evaluar un proyecto STEAM. Así que la pregunta de investigación es posible crear un dispositivo de bajo costo para analizar en la nube los cambios que se están dando en la temperatura? La asignación al final queda de la siguiente manera. El problema que le vamos a dar es construir ya como una tarea específica, construir un dispositivo de bajo costo que permite el análisis estadístico, ya hablaremos de eso más adelante, durante un trimestre de los parámetros ambientales, sea temperatura o humedad relativa, solamente dos variables, utilizando alguna plataforma en la nube. Entonces, este es el esquema con el que vamos a seguir. ¿Ok? Siempre dentro de la asignación del proyecto es importante que existan las especificaciones. Regresando, cuando en un proyecto STEM o un proyecto STEAM se le va a asignar el objetivo general, el desafío, el reto, dependiendo de la corriente que estemos utilizando o la metodología, es importante que hayan especificaciones. ¿Por qué razón? Porque en la industria, cuando vamos a sacar un producto o un servicio, existe una lista de especificaciones que ya sea el mercado, la competencia, las características mismas del producto, el proceso que están haciendo, nos indica o nos lleva a cumplirlas. Entonces, en ese caso está acá. Aquí prácticamente es que se necesita monitorar temperatura y humedad relativa durante 3 meses. 2, se debe generar estadísticas. Y aquí importante, estadística descriptiva. En un proyecto STEAM, no se debe considerar la matemática como, sumaron el presupuesto. Eso es, no, va más allá. Cuando se refiere a matemática, estamos hablando de un análisis estadístico, de un análisis matemático, de un modelamiento matemático o de un modelamiento predictivo que nos permita a nosotros conocer variables futuras a partir de los datos recolectados. Seguimos con la implementación, que debe ser de bajo costo en este caso, es decir, utilizando tecnología que no sea cara y que sea accesible. El proyecto debe ser simple, de manera que pueda replicarse a otros lugares, y para que el prototipo debe considerarse la creación o un proyector o un case que lo pueda personalizar. Ok, antes de finalizar entonces esta unidad, esta sesión, vamos a dejar aquí los puntos relevantes que atañen. Número 1 es un proyecto STEAM o STEM es para producir un producto que sea medible, observable y tangible. Sin embargo, también puede ser virtual, porque podría ser un web service, podría ser un servicio en la nube, podría ser algo que esté produciendo, no necesariamente, o sea, algo con computación. 2, el formador que hemos hablado, es decir, el que puede ser facilitador, instructor o docente, debe tener las competencias técnicas que le permitan a los discentes, a los estudiantes, poder completar el proyecto y poder auxiliarles en algún momento si se requiere tecnología o un problema dentro de la tecnología. El siguiente, la integración de diferentes miembros con diferentes competencias, no quiere decir que ellos van a desconocerlo porque cada uno lo hizo. Uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos en proyectos es que se puede asignar diferentes partes. Pero eso no quiere decir que yo no conozca qué es lo que va a hacer el miembro 2, el miembro 3, el miembro 4, entre otros. Ciertamente, en un proyecto STEM lo que se busca es que haya esa combinación de roles que nos puedan ayudar. Pero en un aula, que todos están estudiando en una sola asignatura o en un bachillerato, que están todos juntos, entonces el perfil es casi el mismo. Lo importante acá es que cada uno tenga un rol y yo, como parte de ese equipo, sepa exactamente qué están haciendo los demás, cómo lo están haciendo y cuáles son los resultados que se han tenido. Tenemos también que tener cuidado con los grupos grandes y numerosos, porque no se les da un seguimiento adecuado y no todos trabajan. Como último punto tenemos acá que el desarrollo de un proyecto STEM puede vincularse con otras metodologías. En la metodología STEM no es única. Obviamente hay mucho elemento en común con el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Después surgió el aprendizaje basado en proyectos. Después el aprendizaje basado en retos. Y cada una con algunas variaciones y muchas cosas en común. Pero también puede utilizar diferentes metodologías para el desarrollo de programaciones, como pueden ser Prince2, Ágil o otras tecnologías. Es decir, la metodología STEM es como una guía que no está estrictamente casada con una
forma de planificar actividades de desarrollar software, de desarrollar hardware, sino que se puede integrar inclusive con otras. Por supuesto, la planificación y la comprensión del problema es clave. Después tenemos también que el análisis de las posibles soluciones debe dar un valor formativo en los participantes, porque no solamente es aplicar la teoría. Entonces, aquí terminamos la unidad número 1, sé que es breve, y en las siguientes unidades lo que haremos es explicarles cómo desarrollar ese proyecto hipotético sobre la construcción de ese dispositivo de bajo costo que va a permitir medir la temperatura y la humedad relativa basándose en estadísticas que van a estar en la nube. Así es que les animamos a que sigan con el siguiente módulo, la siguiente unidad.